Paseo de la Palmera adelante. Camino del Mar de Cádiz. Barrio de Casas Blancas de Heliópolis. Casi donde se acaba Sevilla, un campo de fútbol blanco también al sol. El Stadium, que en 1929 vio jugar un España-Portugal cuando la Exposición, que es una fecha que en Sevilla divide el tiempo. Ahora se llama Benito Villamarín, memoria de un presidente entregado con fervor al equipo que juega en este terreno, el Real Betis Balompié. Cada semana, una afición que conoce como ninguna el sacrificio, el entusiasmo, que no sabe dar cabida al desaliento, espera el gol del triunfo. Para las ocasiones tristes se han inventado un grito: «Viva Betiman que pierda». Todo lo que con ello quieren decir ha sido norma de conducta de su afición a lo largo de una historia brillante y apretada. El Real Betis Balompié es el producto de la fusión de dos sociedades muy antiguas que funcionaban en Sevilla ya. La primera, fundada el año 1907, el Sevilla Balompié. Aquí están los Vesolovsky, los hermanos Hermosa, Juan Cascales, Diego López. El año 1909 se fundó el Betis. Curiosa anécdota, porque el Betis lo fundaron unos disidentes del Sevilla. Se disgustaron por alguna cosa y ellos fundaron una sociedad que se llamó Betis Club de Fútbol. Y unidos al Sevilla, pues le presentaron siempre batalla al balompié, el tronco de esta sociedad, el balompié. Pero sobre el año 14, cediendo a unas presiones que desde hacía largo tiempo ejercía un famoso jugador del balompié, Mr. Jones, querían fusionar al Betis con el balompié y hacer una sociedad fuerte que constituyera ya un arranque para lo que después fue y ha sido el Betis. Así es que en el año 14, además de fusionarse, se logró del rey Alfonso XIII que se le otorgara el título de real y el uso de la corona en sus membretes, distintivos y cosas del Betis. El año 15, que se fundó la Federación Andaluza, pues ya el fútbol tomó un cariz más serio. El Betis Balompié irrumpía ya fuerte en los campeonatos y el renombre suyo iba adquiriendo más relieve, siempre rival del Sevilla, eterno rival. El año 18 varió de campo. El campo clásico de Sevilla de fútbol, lo mismo el del Sevilla que el del Betis, que el de otras sociedades que había por aquel entonces, radicaba en el inmenso Prado de San Sebastián. Abandonó ese campo del Prado, los tradicionales campos. El Betis tuvo dos, en dos sitios distintos del Prado. El último se le denominó el campo de las tablas verdes, porque ya le pusimos un bañado de tablas que se pintaron todas de verde. Ese campo se abandonó por exigencia de la exposición, pues sobre el año 19 o el 20, que se trasladó al Patronato Obrero. El campo del Patronato se construyó en terrenos cedidos al Real Betis Balompié en el límite del barrio del Porvenir. Era un espacio amplio, al que se trasladaron como primera medida las famosas tablas verdes del Prado de San Sebastián. Se inauguró en noviembre de 1919. Para ayudar entre todos a la adecuación de las todavía pobres instalaciones, se organizó un partido amistoso para el que se ofrecieron los eternos rivales, el Sevilla, que venció aquella tarde por 2-0 a un Betis formado por Portillo, Vilches, Moya, Peña, Barragán, Ramo, Iglesias, Carmelo Navarro, Benítez, Cabeza y Ginat. Campo del Patronato que ahora guarda los autobuses y que conoció las velocísimas internadas de Timimi, el juego firme de Soladrero, la defensa contundente de Areso y Aedo, la agilidad escurridiza de Adolfo, la firmeza de Tondo y Jesusín, la cintura elástica de Peral, la noble codicia de Aranda, la entrega sin medida de Tenorio. Como jugador, yo de aquí de Sevilla, del regional, no, un equipo de barrio, en el Patronato, antiguamente del Campo Betis.
defensa izquierda y extremo izquierda. Tenorio es hoy memoria viva de aquellos años del patronato. Pues Aranda, Menudo, eso sí. Sí. En el Betis, vamos, antes jugaba en la Ferroviaria y en Madrid. Después en el Betis. Pues el año 28. Pues no directamente, vine con mi familia a Constantina, que estaba mi padre de maestro nacional, y de allí vine al Betis. A prueba, claro, como natural. Era profesional, pero con el sueldo mínimo, que entonces, vamos, máximo casi se puede decir entonces. Entonces, pues 500 pesetas. Sí, eran primas, un poco hoy ya casi de limosna, porque 50 pesetas, 25 pesetas, 15 pesetas y cosas así. Jesusín fue uno de los pioneros que lanzaron al Betis por aquellos años 30 que tantos triunfos trajeron. Logros que se consumarían en los años 33 y 35. Jesús, Aranda, Jesusín, Peral, Soladrero, Adolfito, Timimi, Adolfo, Romero, Enrique y Sanz era una alineación frecuente por los años 30. En ese momento pues era Jesús, Tenorio, Aranda, Jiménez, Adolfito, que hoy es el que está en el campo al cuidado del material. Las botas puestas al sol, las camisetas blanquiverdes cuidadas con esmero. Todo el material de la mano de Adolfito, medio izquierda del Real Betis hace mucho tiempo. ...45 años. Sí, señor. Hasta el año 36 que me rompieron una pierna. Medio izquierda, entonces. Se tiraba medio izquierda, con el volante. Pues había Tenorio, Mazahita, Sardaña, Carrasco, Germán, y el Ecue, Uquiaga, Arezo, todo eso jugaba yo con ellos. Jugadores casi mitológicos en la memoria de los béticos. Jugadores de un tiempo glorioso. Sí, señor, yo estuve en primera división. En el patronato. Adolfito fue un medio duro, valiente. Era muy codicioso. Sí, señor. Leñero nunca ha sido valentón nada más. La lesión de Valladolid lo apartó del fútbol como jugador. Pues en Valladolid, Tamayo, un defensa que tenía el Madrid ahí, antiguo. Un accidente o una jugada de mala intención. Sí, fue queriendo esa jugada, sí. Sí. Porque los mismos compañeros luego del Madrid, Quincoce y compañía, dijeron que se era queriendo. ¿Cuál será la alegría mayor de un bético? Hombre, ser campeón de la división que sea. Para mí, sí. Cuando fuimos que le ganamos a Spence, la Copa Spence, que le ganamos a Sevilla 3-1, la Copa de Andalucía, cuando fui finalista de la Copa España que jugué con Athletic Bilbao, cuando llegamos a primera división que le ganamos a Coruña, que fue el último partido también, que pasamos a primera división en el año 31-32. Esto fue el año 35, un año glorioso para el Betis, porque entonces el fútbol era extraordinariamente fuerte e importante en España. Los equipos de la primera división tenían cada uno un plantel de jugadores que los seleccionadores se veían y se deseaban para formar un equipo nacional. En todos los equipos había unos cuantos seleccionables, buenísimos. El Betis hizo aquella temporada una campaña tan formidable que hasta aquel momento batió el récord en todos los órdenes, en puntos, en partidos ganados, en goles en contra. Vamos, fue un récord verdadero esa sensacional campaña, esa culminación al obtener la Copa de Liga que es esta. En la temporada 1929-30, el Betis conquista su puesto en la segunda división. Fui presidente del Betis en el año 1933, 34, 35 y ya hasta después de la Guerra de Liberación. Acababa de ascender a Primera División,
porque el Betis, que fue finalista de la Copa de España en el año 1931 con el Athletic de Bilbao, al año siguiente militaba entonces en segunda división y al año siguiente ascendió a primera división. Inmediatamente de ascender a primera división me hice yo cargo de la dirección del Betis. Jugaron aquella tarde frente al Athletic de Bilbao Jesús, Aranda, Jesúsín, Peral, Soladrero, Adolfito, Timimi, Adolfo, Romero, Enrique y Sanz. Entonces tenía una plantilla bastante reducida porque como los medios económicos eran bastante reducidos, pues no podíamos tener muchos jugadores y siempre contábamos con unos 15, 16, a lo sumo 17 jugadores. Jesús, Aranda, Jesúsín, Timimi, Peral, Soladrero, García de la Puerta, Adolfo, Adolfito, Enrique impulsaron al Betis a la división de honor. Pues al hacerme cargo del club estaban entonces ya de portero Urquiaga, que entonces se formaba, estaba de defensa Areso, estaba de medio centro Soladrero, Peral y Adolfillo, y en la delantera estaban Timimi, Adolfo, Romero, Enrique y Sanz. Al hacerme cargo del Betis, en aquella temporada se hicieron una cantidad de fichajes bastante grandes, trayéndose entonces a Sevilla los jugadores de Bilbao, que fueron Aedo, Larrinoa, Unamuno. Ya el año anterior había venido Leque. Al fin, en la temporada 35, el Betis logró el largamente acariciado sueño. Campeón de Liga. Hizo la campaña más brillante que hasta aquella fecha se había hecho por ningún club, porque cogió la cabeza de la competición y no la dejó hasta el final. El regreso a Sevilla de los campeones desde Santander, donde se jugó el último partido, fue un paseo en olor de multitud. La Andalucía que cruzaron se abrió a los vencedores y la ciudad entera se entregó en un largo y cálido homenaje. La temporada 35-36 señaló el final de los triunfales días del patronato a los que tantos recuerdos felices quedaban unidos. El ayuntamiento precisaba de aquellos terrenos para construir y el señor Moreno Sevillano, presidente del club en aquellos felicísimos momentos, concibió el proyecto de saltar a Heliópolis, al Stadium de la Exposición, capaz para 28.000 espectadores y en aquellas fechas abandonado. Se entablaron negociaciones y el 14 de julio de 1936 se firmó un contrato de arrendamiento mediante el cual el Betis pagaría 750 pesetas mensuales en concepto de alquiler y dedicando de ellas la cantidad de 600 a obras de restauración y reparaciones. En estas condiciones continuó hasta que muchos años más tarde, siendo presidente don Benito Villamarín, el Real Betis Balompié pasó a ser propietario de los terrenos. El campo de Heliópolis no pudo ser ocupado hasta el año 1939. Los desperfectos sufridos en este tiempo en sus instalaciones obligaron al club, en momentos muy difíciles, a enormes sacrificios. Y empezamos a jugar el campeonato el año 39. Duramos nada más que aquel año porque no teníamos equipo. Y caímos en la segunda división. Subimos otra vez al año siguiente. Y en estas peripecias, pues, llegamos en la segunda división hasta el año 47. Un año aciago, porque una serie de adversidades y de desventuras tremendas nos precipitaron en la tercera división. Pozo terrible, del que pudimos salir, porque el Betis tiene unas raíces tan enormes y tanta vitalidad que 7 años en la tercera división no lo aguanta cualquiera, no lo aguanta nadie. Sin embargo, el Betis lo aguantó animoso y con una perseverancia, una constancia y un entusiasmo hasta que se vio premiado ese esfuerzo y esa vitalidad, subiendo otra vez de tercera a segunda en la temporada 54. Sin equipo, con terreno en malas condiciones, sin medios económicos, sin posibilidad de reunir a sus antiguos jugadores, el club, animoso, se enfrentó con lo que habían de ser los momentos más difíciles de su historia.
Los hombres que ascendieron de nuevo a la segunda división fueron González, Cifuentes, Santos, Peñafuerte, Gabilondo, Óscar, Benito, Coto, Oribe, Moruca, Vilches, Barinaga. Nunca en los años difíciles faltó al Betis el ánimo de su afición. Ser bético era ser hombre con moral de derrota. Y esto es muy importante, a mi juicio, ahora que está tan de moda apuntarse en el carro del triunfalismo. Ser jugador es una experiencia fabulosa. De poder estar en mi mano volver a hacerlo, no hay duda que lo aceptaría. Pepe Cabrera nunca olvidó su filiación bética. Me iba a examinar de reválida y trataron de pagarme el fichaje con la posible ayuda en el examen de estado, que entonces era bastante difícil. Yo aprobé y fiché en el Betis, no sé si lo uno y lo otro tuvieron alguna relación. Lo cierto es que yo jugué 2 años en el Betis, el primero puramente amateur. Los jugadores del Betis siempre tuvieron en alto honor pertenecer a la plantilla del club. Este año en concreto, queriendo servir al Betis, acepté un puesto en la directiva del club. Pero aquello no me iba fundamentalmente, no porque carecía de tiempo para dedicárselo al club, sino además porque encontraba en el seno de las directivas una esencial contraposición con los intereses de los jugadores. Y esto me iba a llevar a tener que declinar de principios que para mí resultan indeclinables. Areta, desde su llegada al club, nunca lo abandonó. Hace aproximadamente unos 12 años yo vine procedente del Club Fútbol Valencia al Real Betis Balompié, en el cual en la actualidad estoy de entrenador en el Triana, filial del Real Betis Balompié. Entonces, cuando llegué del Valencia, el Real Betis Balompié estaba en segunda división. Tuvimos la suerte de ascender a primera división. Entonces estaba anteriormente el entrenador señor Barrios. El señor Barrios estuvo durante 3 temporadas, en el cual militó 1 en segunda y 2 en primera. Creo que hicimos unas grandes temporadas. Entonces teníamos unos grandes jugadores y sobre todo éramos unos grandes compañeros. Son los tiempos de Seguer, Luisi, Portu, Castaño, Lasa, Domínguez y Del Sol, uno de los mejores jugadores del fútbol nacional salido del cuadro bético. Yo llegué al Betis en la temporada 60-61 procedente del Oviedo. Estuve casi 4 años, o sea, 3 años y medio en el Betis y luego ya pasé traspasado con Colo, el infortunado Martínez y yo. Bueno, en realidad la última temporada con Balmaña nosotros conseguimos un 3er lugar en la Liga, que yo creo que para las aspiraciones del Betis pues fue una gran campaña. En las demás pues quedamos en una zona media bastante bien. Sí, yo ya estuve seleccionado para ir a Irlanda del Norte, donde se ganó 1-0 y en varias ocasiones pues fui a la selección con el Betis. Hace 7 años que yo me incorporé a la disciplina del Real Betis Balompié. Entonces jugaba en el equipo de mi tierra, en el Tenerife, y los técnicos verde y blanco pues me habían visto actuar en un partido de Copa que jugamos contra el Sevilla. Del parecer se interesaron por mis servicios. Se trasladaron a mi tierra, allí en Tenerife, y después de mucho hablar y mucho trabajar, sobre todo con respecto a mis padres que se les hacía cuesta arriba que me fuese de casa, pues definitivamente me incorporé al Betis, como ya he dicho anteriormente, hace 7 años. Allí pasé 2 años muy felices y para mí inolvidables, tanto en lo deportivo como en lo personal, porque se desvivieron conmigo en atenciones tanto la familia bética, que desde luego al jugador le tratan maravillosamente, como luego en rendimiento en el campo, donde ya es bien conocido pues la afición tan famosa y tan fenomenal que tiene el Real Betis Balompié. Y no en vano pues ese dicho del man que pierda le viene que como ni anillo al dedo. Y al tercer año, o sea, al 57-58,
pues el retorno ansiadísimo a la primera división. Era el sitio que le correspondía, porque su lucha, en 50 y tantos años, había sido ejemplar. El equipo que jugó el último partido, el del ascenso, estaba dirigido por barrios. Formó con Menéndez, Santos, Valderas, Loli, Isidro, Lasa, Paqui, Vila, Areta y Del Sol. Yo estoy a segunda vez aquí en el Betis Balompié. Hace 7 o 8 años estuve aquí también, 3 temporadas, y ahora hace 2 y medio mes estoy aquí otra vez en Betis, en Sevilla. Cuando Betis ha entrado a la primera división, estando en la primera división 2 temporadas, el Benito Villamarín, el gran presidente, que no saben aquí olvidar nunca y no olvidarán, me ha contratado. El capitán del equipo ahora es el veterano, sin embargo veterano solamente por la experiencia, pero con la fuerza física y entusiasmo, el Grau. Yo he pasado épocas muy buenas en el Betis y épocas muy malas en el Betis. Pues las épocas buenas han sido, para mí, la más importante, ganar el trofeo Ramón de Carranza. Este fue el 10º trofeo Carranza. Se jugó el año 64, a finales de agosto, como es costumbre, en ese famosísimo trofeo. El Betis fue contratado para esta ronda con unos equipos tan punteros que no eran nada menos que el Madrid, el Boca Juniors y el Benfica. Naturalmente, todos los pronósticos eran muy desfavorables al Betis. El Betis estaba en precario al lado de esos 3 máximos representantes del fútbol del mundo. Betis modestísimo, pues tenía muchas desventajas. Vamos, hasta el punto de que el recuerdo que la organización del Trofeo Carranza destinaba, no sé si seguirá igual, al último de los clasificados era una bandeja, lo cual hizo que inmediatamente el Betis fuera calificado del camarero del trofeo. Yo en estas 10 temporadas que he llevado en el Betis, a pesar de los malos momentos que hemos pasado con las crisis del descenso y de promociones, la verdad es que yo no he tenido nunca ninguna pega en absoluto con la sociedad. La sociedad siempre se ha portado, sea cual fuera los presidentes, la directiva, siempre se ha portado de maravilla con los jugadores. Una temporada con errores ha vuelto el equipo a la segunda división, pero el Betis no renuncia nunca. Llama a los entrenadores en quienes confía. El Betis persigue cada tarde su vuelta al lugar que le corresponde. La directiva cuida a sus jugadores, los prepara con cuidado, les inyecta el entusiasmo que ha acumulado durante 60 años. A los nombres gloriosos de otras épocas ha añadido savia joven, jugadores de la cantera. Cristo, Macario, Antón, Quino, Rogelio, Dioni, nombres que puedan en el futuro equipararse a los de Areta, Del Sol, Aranda, Peral, Saro, Areso, Aedo, Olivares, Isidro, Lecue, Ansola y Urquiaga. Nombres que sean capaces de sumar trofeos y días de gloria a los trofeos de Liga, al subcampeonato de España del año 31, al campeonato de Andalucía, a los trofeos Concepción Arenal, Luis Otero, Carranza, Sánchez Pijuán. Pues los nombres más importantes son más o menos estos quienes suelen jugar, como por ejemplo Villanova, que es un portero bueno, los defensas Ezequiel y Pachón, los medios volantes son Antón, Grau y Meliado ahora. En la delantera pues está a nuestra disposición Santi, González, Quino como delantero centro, Rogelio y Macario o Cristo.
¡Viva el Betis, aunque pierda! ¡A primera división, marca! Desde que Papá Jones, el inglés, dedicara su entusiasmo a los colores béticos, los mejores nombres del fútbol entrenaron al Real Betis Balompié, alentados por una afición entusiasta, entregada, que está siempre segura de que su equipo ha de reverdecer los laureles de otros tiempos, poblando con su entusiasta algarabía las gradas del Estadio Benito Villamarín.